Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es DIY and Glam. Hoy vamos con un tutorial facilito. Volvemos al vaquero, que ya sabéis que me gusta muchísimo, y vamos a hacer una falda, una maxi falda a partir de un par de vaqueros, ¿vale? Uno sí que lo necesitamos que esté entero, que sea el que más nos guste y el que vayamos a llevar, el que nos siente divinamente, y otro le vamos a partir las perneras para poder rellenar y hacer la falda. Es un tutorial sencillito que me habíais pedido alguna de vosotras y oye, hay que empezar el año con algo simple, no nos vamos a complicar la vida. Así que vamos a empezar con el tutorial, no me entretengo más, ¡comenzamos! Para hacer esta maxifalda vamos a necesitar dos pantalones vaqueros más o menos de colores parecidos, o puede ser en contraste, como más os guste. Yo voy a usar este pantalón que me gusta como me queda, que es bastante anchito, además así aprovecho para que tenga holgura la falda, y le voy a cortar el largo que yo quiera. Yo lo voy a dejar a la altura del tobillo, puede ser más larga, puede ser más corta, bueno, esto como vosotras decidáis. Vamos a abrir la pernera del pantalón por la parte de dentro. Normalmente en las partes interiores de los vaqueros suele venir la costura doble, como veis aquí, y en las ternas suele venir la costura simple. Normalmente, no siempre. Así que lo vamos a abrir y vamos a abrir la pernera y a quitar directamente la costura esta que nos está sobrando, y para empezar a trabajar de manera limpia con ambas perneras. Ahora tenemos que descoser el tiro delantero hasta donde llega la cremallera o la bragueta, y la parte de atrás como hasta mitad de los bolsillos más o menos, o un poco más arriba, ¿vale? Directamente con el descosedor se puede hacer fácilmente. Abrimos esas dos partes, ya veis ahí más o menos donde he abierto también la trasera, como a mitad de bolsillo más o menos, y lo que vamos a hacer es darle un zigzag todo alrededor de las perneras para ya tenerlo preparadito, que no se nos deshile nada. Bueno, aquí veis cómo queda. Yo lo he hecho con el mismo color de hilo que lleva las costuras, en este color naranja, veis, tan característico de los vaqueros. Y ahora nos vamos a ir con el otro pantalón, que nos va a servir para darle amplitud a la falda, ¿vale? Todo esto que hemos abierto lo vamos a medir y lo vamos a pasar. Este mide 65. Entonces voy a abrir, voy a quedarme con la pernera del pantalón por la zona más ancha, que esta va a ser la base de la falda, va a ir como al revés, corto por la parte más amplia, como estáis viendo aquí, corto las dos perneras y con esas dos vamos a ir trabajando. Una vez que las tengo cortadas, lo que voy a hacer es medir si tengo suficiente con esta pernera. Y como tiene mucho metido hacia adentro, de recogido el bajo, lo voy a sacar, que con eso me va a ser más que suficiente para tener el largo que necesito. Y hago exactamente igual que he hecho con el otro pantalón. Voy a abrir por la costura doble, la que está aquí rematada como veis en naranja, la voy a abrir y voy a quitar también esta costura, y así puedo trabajar con la zona más limpia. Solo me voy a quedar con la costura que es simple,
que irá en mitad de la falda. Ahora, como vais a ver, lo que voy a hacer es doblarlo y ahora sí voy a medir. Esta parte que tengo más ancha va a ir completamente con la medida que tiene. Simplemente en la zona de arriba lo vamos a ir haciendo como en pico para rellenar la zona central de la falda. Ahí mido los 65 centímetros y marco con una tiza. Voy subiendo y ya veis que hago un triángulo. Lo recortamos y esto tenemos que hacer con las dos perneras para que tengamos la parte de atrás y la parte delantera de la falda. Ahora que tengo las dos cortadas, lo que voy a hacer es hacerle un zigzag en los costados para rematarlo como hemos hecho con la falda y de esta manera lo tengamos bien a la hora de unirlo, que no tengamos que hacer más zigzag. Entonces, vamos a empezar con el montaje de la falda. Lo primero que vamos a hacer es montar la parte del tiro, montar una encima de otra, para que nos quede abierto este triángulo que veis abajo. Cuanto más abierto nos quede ese triángulo de abajo, ese vacío que tenemos en el triángulo, más amplitud va a tener la falda y mejor vamos a poder andar, ¿vale? Entonces, atrás hacemos exactamente lo mismo. Montamos uno encima del otro, dejamos ese triangulito abierto y ponemos alfileres. Todo esto, como estáis viendo, luego lo vamos a coser a la máquina y le vamos a hacer una costura doble tal y como tiene ya hecha de la parte de arriba. Hacemos una simple y otra doble. Igualmente, lo pasamos a la máquina y cosemos. Aquí os muestro cómo debe quedar, ¿vale? Con esa costura doble, que se note lo menos posible, que sea lo más parecido al color, al color que viene de fábrica del hilo, que es lo más complicado casi de conseguir, pero bueno, seguro que se consigue. Ahora lo que voy a hacer es unir esos dos triángulos a la falda y es muy simple. Comienzo desde abajo, voy subiendo hacia arriba, hacia la parte más estrecha y coloco un lado y el otro con alfileres. Y después simplemente vamos a hacer una costura recta y lo vamos a coser todo alrededor. Hacemos lo mismo con la parte delantera y la parte trasera, que como ya están sobrehiladas las dos zonas, simplemente es pasar esa costura recta y ya tendríamos rematada toda la forma. De esta manera tan simple, tenemos nuestra falda. O sea, porque con esto lo tendríamos casi terminado. Porque vamos a hacer esta costura y luego ahora os voy a enseñar que tenemos que planchar toda esta costura porque queda así como revirada y si no va a quedar como rara. Cuando se asiente la planchamos hacia adentro y una vez que lo tengamos bien planchadito le vamos a hacer una costura de carga, como vais a ver a continuación.
Bueno, ahí veis que lo hemos planchado. Podéis poner la costura hacia abajo o hacia arriba, hacia donde vosotras queráis. Yo en este caso lo voy a poner hacia abajo y vamos a... No, lo he planchado hacia abajo y luego hacia arriba. Lo voy a poner hacia arriba y voy a sujetar con alfileres la zona exterior, la que veis ahí, y ahí le vamos a pasar un pespunte todo alrededor para asentar esa zona y que quede la costura en su sitio, ¿vale? Recordad que lo podéis poner como os sea más cómodo, o hacia abajo las costuras o hacia arriba, ¿vale? Yo primero las he planchado hacia adentro y luego hacia arriba para sujetar con la costura, pero vosotras decidís cómo lo queréis. Bueno, aquí en principio estaría terminada la falda, pero yo la zona de dentro la veo demasiado azul y no me gusta tan azul porque veo lo otro más desgastado y esto muy azul. Entonces, con una lima de las de quitar las durezas de los pies, lo que voy a hacer es desgastar la zona central, le voy a hacer unos... no sé cómo se dice, unos buruños, y le voy a pasar la lima para que queden diferentes tonalidades como estáis viendo aquí. Lo podéis hacer con esto, lo podéis hacer con una lija, yo qué sé, lo podéis hacer con todo, con una piedra pómez, con todo lo que sea que roce, lo podéis hacer. Si os gusta, si no os gusta, pues nada. Y luego el bajo lo que voy a hacer es no rematarlo, porque me gusta el efecto que quede como deshilachado. Entonces saco bastante los hilos, los voy a cortar para que no queden demasiado largos, porque en algunas zonas quedan muy largas, simplemente que quede deshilado, pero que no se quede un efecto así como, no sé, como un poco artificial, sino que sea un deshilado natural. Ya veis aquí que le sigo machacando con la lima hasta dejar la zona desgastada a mi gusto. Y ya os digo que con esto tendríamos terminada la falda. Ya veis que es facilísima de hacer. Viene un montón en todas las tiendas, he estado mirando, viene de referencia en todas las tiendas así de cabecera que se suelen comprar. Vienen un montón estas faldas, me parece increíble, me encanta porque me encanta para invierno, me encanta para primavera, para otoño. Es súper versátil, así que ya la veis aquí en movimiento, cómo va. Los colores de los vaqueros en función de lo que a vosotras os guste, si os gusta en contraste, si no os gusta en contraste. Vosotras decidís. Espero que os guste y nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao!